En este pequeño video vamos a dar una pequeña introducción al significado de la cábala judía, utilizando para el efecto un libro escrito por la señora Elena Blavatsky denominado Glosario Teosófico. Este libro pertenece al arsenal de bibliografías de la Sociedad Teosófica, cuyo libro principal es la Doctrina Secreta. Pero como el libro de la Doctrina Secreta es alta filosofía y es un poco abstruso, pues para el público general, para que se entienda mejor, se publicó este glosario teosófico, que es como un diccionario de términos de metafísica, de sabiduría y de simbología antigua. Todo el mundo sabe que la señora Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica, que tiene muchas funciones, una de las cuales es dar las claves para la decodificación de los símbolos de todos los libros sagrados o no, que están encriptados, que son simbólicos, a los cuales hay que aplicarle las claves para poder superar la lectura literal de los mismos. Entre las claves que figuran como más importantes, pues existen muchísimas, pero se podría citar la clave astronómica, la clave cosmológica, la astrológica, la teológica, la matemática, la cabalística, la fisiológica, la mística, la geográfica, la histórica, etcétera, etcétera. Cada símbolo puede interpretarse de más de 120 formas diferentes. Así que la cábala es pues parte de ese arsenal de sabiduría y conocimientos que tiene la cultura hebrea sobre la ciencia y sabiduría antigua. Así que vamos a leer varios artículos que aparecen en este glosario que nos dan una idea del contenido de la cábala. Dice así: la cábala, sea que escrita con C o con K, se define como la sabiduría oculta de los rabinos judíos de la Edad Media, y es una sabiduría derivada de doctrinas secretas más antiguas concernientes a la cosmogonía, a las cosas divinas, y que se combinaron para constituir una teología después de la época del cautiverio de los judíos en Babilonia. Así que todas las obras que pertenecen a la categoría esotérica se denominan en Occidente como cabalistas. Luego tiene un artículo muy resumido donde aparece la palabra cabalista y la define de la forma siguiente. Esta palabra se deriva de las letras Q, B, L y H, que significa cábala, que se puede escribir de varias formas diferentes, y dice que una tradición oral no escrita. El cabalista es pues el estudiante de la ciencia secreta, entre comillas, o sea, el que interpreta el significado oculto de la Biblia y de las Escrituras con ayuda de la cábala simbólica, y expone su verdadera significación por dichos medios. Los Tanaim fueron llamados los primeros cabalistas entre los judíos y aparecieron en Jerusalén a principios del siglo III antes de la era cristiana. Los libros de Ezequiel, de Daniel, de Enoch y el Apocalipsis, o sea, la revelación de San Juan, son puramente cabalísticos y simbólicos. Esta doctrina sintética es pues idéntica a la de los caldeos, y se sabe que incluye al propio tiempo una gran parte de la sabiduría persa, o magia entre comillas, de los persas. La historia coge al vuelo algunos vislumbres de famosos cabalistas después del siglo XI, y las épocas medievales y aún nuestros mismos tiempos han tenido un número enorme de personas muy instruidas, de muchos filósofos e intelectuales que han estudiado y publicado algunos estudios sobre la cábala. Así que muchos poemas de la Edad Media, como el Romance de la Rosa, los escritos de Dante
y muchos otros están todos impregnados del cabalismo. No hay dos autores, sin embargo, que estén de acuerdo acerca del origen de la cábala. El cronograma de la historia de la clave después de la cábala es muy complejo, y lo mismo del Zohar, del Sefer Yetzirah, etcétera. Algunos, sin embargo, dicen que la cábala viene de los patriarcas bíblicos, que viene desde Abraham y hasta de Set. Otros creen que proviene de Egipto y aún del Caldea. Así que dicho sistema es ciertamente muy antiguo, pero como todos los demás sistemas, sean religiosos o filosóficos, la cábala deriva directamente de la primitiva doctrina secreta oriental, sobre todo de la India y de Egipto, por medio de los Vedas, de los Upanishads, de Orfeo, de Tales, de Pitágoras y de los egipcios. De todas maneras, cualquiera que sea el origen de la cábala, su parte fundamental es de todos modos idéntica a la de todos los restantes sistemas, desde el libro de los muertos hasta los últimos gnósticos. Así que los mejores exponentes de la cábala en la sociedad teosófica fueron entre algunos, el doctor Pentecost de Filadelfia, el señor Felt, etcétera, etcétera. Posteriormente, en la parte referente a la cábala escrita con KLIP, que empieza distinto, el glosario teosófico da ahora información adicional sobre la cábala. Y dice lo siguiente, refiriéndose pues a este sistema de decodificación que vendría a identificarse con uno de los libros principales de la cábala, que es el Zohar. Dice lo siguiente: el Zohar es un compendio de la teosofía cabalística que comparte con el Sefer Yetzirah la reputación de ser el más antiguo tratado que existe sobre las doctrinas religiosas esotéricas hebreas. Casi nada. La tradición asigna su paternidad literaria al rabino Simeón ben Yochai en el año 80 después de Jesucristo. Pero de todas maneras, la crítica moderna se inclina a creer que su antigüedad no pasa del año 1280, año en que ciertamente fue editado el Zohar y publicado por el rabino Moisés de León, de Guadalajara, en España. El lector puede consultar muchos libros que dan muchos argumentos sobre la veracidad o no de la antigüedad del Zohar, pero la verdad parece hallarse en un término medio, esto es, que si bien Moisés de León fue el primero que presentó el volumen como un todo, sin embargo, una gran parte de algunos de los tratados constituidos está compuesta por ilustraciones y dogmas tradicionales que han llegado hasta nosotros desde la época de Simeón ben Yochai y del Segundo Templo. Así que porciones hay de las doctrinas del Zohar que llevan el sello de la civilización y del pensamiento caldeo, al cual la raza judía había estado expuesta en el cautiverio de Babilonia. Pero por otra parte, para rebatir la teoría de que dicha obra es tan antigua en su totalidad, hay que advertir que en ella se hace mención de las cruzadas y que se hace una cita de un himno compuesto por Ibn Gebirol del año 1050 de nuestra era, y que del afamado autor Simeón ben Yochai se habla como de un hombre muy más eminente que Moisés. De todas maneras, existen muchísimos libros, muchísimos tratados que hacen parte de la cábala, y la señora Blavatsky en el libro La Doctrina Secreta hace un análisis muy amplio, muy crítico sobre la cábala y la compara con la sabiduría antigua de Egipto y de la India, y dice que aunque contiene la mayoría de sus sabidurías, ha sido pues muy adulterada, muy encriptada, muy velada, y que la cábala que tenemos
en la actualidad no es la cábala verdadera. De todas maneras, en este pequeño video damos pues una pequeña introducción a lo que podría ser un tratado más amplio en otros videos sobre el tema de la cábala.